del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Juan María Vianney, presbítero, que durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, cerca de Valais, en Francia, con asidua predicación, oración y ejemplos de penitencia. Diariamente catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad alimentada en la fuente de la Santa Eucaristía, brilló de tal modo que difundió sus consejos a lo largo y ancho de toda Europa y con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas. Y ofrecemos esta Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo por las intenciones y necesidades de la familia Vega Díaz, intención de María, por el alma de Patricia Vega Díaz, intención de María, en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo, por un año más de vida de Gladys Cepeda Alonso, intención de María, al Espíritu Santo por la conversión y necesidades de Luis Vallejo Balbuena, intención de María, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, por la evangelización de los participantes del curso de SPAC, de la Escuela Parroquial de Catequesis de la Parroquia del Santísimo Redentor, intención de los grupos parroquiales. Al Señor de los Milagros por la salud del bebé de Diana Verónica Guzmán de Narváez, intención de la comunidad. Por el alma de Luis Alberto Quiroga Rey al cumplir 4 años de fallecido, intención de sus hermanos. Por el alma de Víctor Augusto Tibocha, intención de los familiares. Por el alma de Jimmy Paredes Herrera, intención de los familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianney por su celo pastoral, concédenos por su intercesión y ejemplo
ganar para Cristo a nuestros hermanos y alcanzar juntamente con ellos los premios de la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Jeremías. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Tus amantes te han olvidado, ya no te preguntan por ti, pues te herí como un enemigo, te di un escarmiento cruel, y todo por tus muchos crímenes, por la gran cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable, por tantos y tantos crímenes. Por todos tus numerosos pecados te he tratado de este modo. Pero esto dice el Señor: cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, voy a compadecerme de sus moradas, reconstruirá la ciudad sobre sus ruinas, su palacio se asentará en su puesto, de allí saldrán alabanzas, voces con aire de fiesta. Haré que crezcan y no menguen, que sea reconocida su importancia, que no sean despreciados. Serán sus hijos como antaño, su asamblea estable en mi presencia. Yo castigaré a sus opresores, de entre ellos surgirá un príncipe. Su gobernante saldrá de entre ellos, lo acercaré y estará junto a mí. Pues, ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo a tu gloria. Cuando el Señor reconstruya a Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra,
para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes a los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron todos los enfermos y le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos presenta la dura y cruel realidad que se tiene en este mundo
Y es la dura y cruel realidad que tiene que afrontar también la Iglesia, y tenemos dos lecturas que nos dicen cómo es que funciona esa forma de vivir, esa cosa que tenemos entre nosotros aquí en este mundo. La primera lectura del profeta Jeremías, y como ya sabemos, Jeremías le tocó una época terrible, la invasión del pueblo de Babilonia, pero una invasión anunciada, crónica de una invasión anunciada. Jeremías, como otros profetas, entre ellos Daniel y entre ellos Isaías, como todos los profetas, siempre son enviados para épocas difíciles. Jeremías le toca un trabajo duro, porque es en medio de un pueblo, allá en la misma ciudad de Jerusalén, donde, como se escuchaba la semana anterior, venían otros profetas y estaban allí, que les pintaban pajaritos de colores a toda la gente diciendo: todo está bien, no se preocupen, todo está perfecto y Dios está con nosotros y siempre nos va a mantener bien porque somos el pueblo de Dios. Y entonces Jeremías le dijo al profeta ese que dijo esas cosas, llamado Ananías: tú no eres profeta, Dios no mandó a decir eso. Dios, al que conozco, mandó decir otra cosa: sométanse al rey Nabucodonosor. Y lo tuvo que decir en medio de todo el mundo, allá en el templo. Y eso es un trabajo terrible, pero lo hizo con todo el dolor y con toda la entrega y con todas las consecuencias, porque pues a Jeremías lo amenazaron de muerte muchas veces e intentaron incluso matarlo, y por eso su vida no era tan agradable en aquel momento. Hoy tenemos entonces una lectura, una profecía que dice la causa por qué tienen que ir allá a donde el rey Nabucodonosor, a su reino allá en Babilonia, en la ciudad de Nínive especialmente. Tienen que ir porque su llaga ya es incurable. Estás enfermo de tal manera que ya esa herida no tiene cura. Tiene que ir a una conversión total, radical. Y esa conversión se da yéndose otra vez a Egipto. Egipto es volver a un país para ser esclavos como los antiguos. Y entonces, de allí, dice Jeremías, porque también Dios le mandó decir: de allí saldrá mi pueblo mucho más dócil a mis palabras. Se reconstruirá Jerusalén y sus ruinas desaparecerán, que era lo que cantábamos ahora en el Salmo. Entonces, Dios dice: la herida es incurable. Hay que poner un remedio, y un remedio fuerte, como cuando alguien está enfermo de alguna cosa así, que ya es, digámoslo así, incurable. Por ejemplo, está enfermo del corazón y la única forma de hacerlo es una cirugía a corazón abierto o alguna cosa así radical para que haya una curación, porque si no, no hay opción. O alguien que tiene una hepatitis, apendicitis, y la única forma de hacer que cure es arrancándole, sacándole ese apéndice que está enferma, porque si se rompe por allá por dentro, produce otras cosas que llevan a la muerte. Entonces, a veces hay que aplicar el remedio, y Dios entonces a su pueblo le aplicó un remedio, porque tú te metiste con otros. Dice aquí: tus amantes te abandonaron. Es decir, Jerusalén dejó de confiar en Dios y se buscó países aliados. Y esos países aliados le fueron llevando ídolos y los hicieron prosperar económicamente. Y entonces, al verse con tanta prosperidad, decidieron abandonar a Dios para quedarse con la riqueza económica, con lo que ello implica. Pues la humillación de los más pobres, vender al hermano como esclavos, dice allá Jeremías, cambiar los pesos y las medidas, no respetar los días santos. Para ellos es el sábado abrían sus negocios para vender y comprar, cosas de esas. La lista está bien establecida. Y por eso, ya que tienes una herida incurable y tus amantes, es decir, esos aliados que te buscaste y que te llevaron tanta ruina, tanta enfermedad, ya no aparecen por ningún lado, tienes que afrontar las consecuencias
porque de ahí saldrá un nuevo pueblo. Y de todas maneras les tocó ir, los invadieron, los deportaron, y 70 años les tocó por allá hasta que los babilonios fueron vencidos por los persas y el rey Ciro de Persia los dejó volver. Pero después de 70 años, ahí aparece entonces un nuevo recorrido del pueblo de Dios, un pueblo que llegó mucho más dócil, mucho más acepto a las palabras de Dios, mucho más humillado, por decirlo así, pero eso engendró nuevas generaciones que aceptaban la palabra de Dios, y de ahí salieron personas bastante especiales. Por ejemplo, San Joaquín, Santa Ana, la Virgen María, Zacarías, Isabel, Juan Bautista y por supuesto Jesús son como los frutos más grandes que nos presenta la palabra de Dios. Pero para que llegara a ese tipo de personas tan dóciles a Dios, tuvo que pasar por mucho. Y entonces, queridos hermanos, a veces hay que pasar por las situaciones difíciles. Algo parecido nos dice hoy el Evangelio de San Mateo. Tenemos una lectura bastante, ¿cómo se diría? Es una parábola, es muy alegórica, muy simbólica. Aquí está hablando de una experiencia bastante bonita. Dice que la gente, después que se hubo saciado, así comienza, y hay que tener mucho cuidado cómo comienzan los trozos del Evangelio. La gente se hubo saciado, es decir, recordemos que este domingo anterior vimos esa cena donde los discípulos tuvieron que entregar su comida para dar de comer a todo el gentío. Y decíamos nosotros, Jesús no hizo milagro de multiplicar mágicamente el pan. El pan ya está creado, el alimento está creado. El problema es que muchos acapararon ese alimento y se volvieron los dueños de ese alimento, y mientras muy poquitos tienen mucho, muchos tienen muy poquito y algunos no tienen ni qué comer. Son las injusticias de este mundo. Y por eso Jesús dice que para ayudar a toda la humanidad, es decir, la muchedumbre que lo sigue por el camino, que les tocó irse por tierra, eso alude a que hay que hacer un éxodo para llegar a la otra orilla. Todo eso es simbólico. Si quieren salir del mundo de las tinieblas o del valle de lágrimas, como predicábamos en aquella ocasión, valle de lágrimas, recordemos que el pasaje del domingo anterior comenzó con: después que enterraron a Juan el Bautista, Jesús pasa a la otra orilla. Ese encabezado también hay que tenerlo muy presente, porque el mundo de los poderosos, lo único que sirve a las mesas son cabezas de muertos en bandejas, entre ellas la de Juan Bautista, predicábamos eso. Por eso hay que irse a otro lado. Y en el otro lado, allá donde está Jesús, toda la muchedumbre que lo siga a pie, es decir, tiene que hacer un éxodo, tiene que caminar y cambiar de tierra, de mentalidad y de todo lo que tiene que hacer el pueblo de Jerusalén. Tiene que irse esclavo allá a donde los babilonios. Siempre tiene que haber un cambio. No se puede vivir de la misma manera. Y entonces, cuando ya llegaron allá, Jesús les dice a los discípulos, porque los discípulos les dijeron: mándelos a la casa para que se compren su propia comida. Jesús les dice: no, denles ustedes de comer. Y es cuando empieza a aparecer que cuando el discípulo, aquel que decide creerle a Jesús y poner sus propiedades a sus pies, es decir, ya no soy el dueño, sino el dueño eres tú, y Jesús bendice eso, ahora dice: repártanlo. No hubo milagro de multiplicación. Ojo, en los evangelios nunca aparece que multiplicó los panes mágicamente. Jamás dice eso, que los títulos de los que hacen los libros le pusieron por allá esos títulos así. Eso no es correcto. Lo correcto es que Jesús le dio eso a los discípulos para que repartieran lo que ya estaba. Y oh sorpresa, fue abundante y sobró. Impresionante. Pues con ese contexto dice aquí: después que la gente se hubo saciado, Jesús sube al monte a orar. Es decir, Jesús enseñó cómo es que se salva este mundo.
dándose, entregándose, y es lo que en la Biblia significa ser discípulo, pasar de dueño o propietario a aquel que entrega todo su ser. Entregar los 5 panes y 2 peces no es solamente el alimento material, sino toda la persona, todo que se entrega. ¿Cómo sería el mundo si aplicáramos esto? Entonces Jesús dice, o Mateo dice aquí, Jesús sube al monte. Aquí está hablando de la experiencia de la iglesia en los comienzos y la iglesia de todos los tiempos. Jesús está en el monte. Monte en la Biblia significa el lugar donde vive Dios. Aquí está Jesús, pero no lo vemos. Está en el monte, es decir, donde Dios habita. Y por eso nosotros quedamos como ciegos, no lo vemos. Aquí siempre está en oscuridad, y la barca que es la iglesia, la comunidad, siempre va sobre el mar a ciegas en una noche oscura permanente. Y de vez en cuando vemos a Jesús caminando sobre el agua. El que tiene fe dice, como Juan allá en una pesca de esas teológicas, es el Señor. El que no tiene fe dice, eso es un fantasma, es como un espectro, es como algo raro. Y se refiere a aquellas cosas que para nosotros son imposibles, pero resulta que de un momento a otro las cosas se calmaron. ¿Quién hizo eso? El que tiene fe dice, es el Señor. El que no tiene fe le da miedo. Es un fantasma, hay cosas raras, el destino o alguna cosa así, los astros, la era de Acuario, Géminis o lo que sea, y empieza a ponerle cosas así como el karma y los espectros y cosas de esas. El que tiene fe dice, es el Señor. Y Jesús le habla a sus discípulos, soy yo, no tengan miedo. Y no tengan miedo porque ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Y cómo se hace lo mismo que Él hace? ¿Cómo se camina sobre las aguas? Que es lo que está el mensaje central aquí del Evangelio. Este es el que va a aparecer el próximo domingo, precisamente. Y ya he leído algo acerca de este Evangelio y me parece supremamente interesante. ¿Cuál es el centro, el mensaje central de esto? Es que ustedes tienen que caminar sobre las olas también, pero tienen que dejar el miedo. Y por eso Pedro, dice acá, le dice a Jesús, si eres tú, mándame sobre el agua. ¿Cómo puedo hacer? Dice un comentario que estoy leyendo. ¿Cómo puedo hacer para tener los mismos poderes que tú tienes? Algo así. Y es Pedro el que le dice, pues si eres tú, yo pueda también hacer lo mismo y caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, pues ven. Pedro sale y apenas da medio paso y se hunde. Porque un ser humano, cuando está lleno de miedo, y aquí el miedo es también como un protagonista o un antagonista, pero que está ahí, una persona que entiende a Jesucristo, y por eso aparece Pedro, porque Pedro es aquel que tuvo que hacer un curso intensivo de cómo entender a Jesucristo. Es aquel que se emociona con la personalidad de Jesús. Y alguna vez Jesús, en una reunión que tuvo con ellos, les dijo, voy a perder la vida. Y Pedro le dice, pues yo voy a morir por ti. Ah, ¿con que vas a morir por mí? Antes que el gallo cante 2 veces, ya me habrás negado 3. Pedro es un hombre de un entusiasmo, pero un entusiasmo muy superficial, que cuando llegó el momento de la prueba, es decir, estaban juzgando a Jesús, una criada lo llama y le dice, este es de esos que andan con él, y él lo negó diciendo una frase que de pronto también nosotros podemos decir de vez en cuando, yo no conozco a ese hombre. Una de las frases más tristes que aparece en la Biblia, y es cuando uno de verdad no sabe quién es Jesús. Lastimosamente pasamos por este mundo y pensamos que Jesús es como pensamos así de manera rápida y superficial. Jesús es el gran amigo que nunca falla, lo cual es totalmente falso. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y cuando uno pone esas palabras en la vida, que en San Mateo es Pedro el que las dice, porque a él le tocó hacer ese curso, aprender quién es Jesús.
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y hasta que uno no aprenda eso y lo entienda y tenga fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo, uno ante las olas, ante las tempestades, se hunde por el miedo, que siempre va a estar ahí. Y entonces, lo que está diciendo aquí en forma genérica San Mateo es: si tú quieres caminar sobre el agua, tienes que hacer el mismo proceso que yo. Ven a caminar sobre el agua, pero para caminar sobre el agua tienes que tener la misma actitud que yo tengo, la misma misión que yo tengo. Tienes que dar la vida, volverte pan, tus 5 panes y 2 peces, entregar todo tu ser, y si es preciso morir en el intento, tienes que aceptarlo. Y a Pedro y a los discípulos y a cualquiera de nosotros, cuando nos invitan al Evangelio, y el Evangelio es una escuela intensiva de cómo aprender a morir, de los presentes y de los que están aquí escuchándonos por estos medios, ¿quiénes queremos aprender a morir para llevar el Evangelio? Porque eso es lo que está preguntando aquí San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús les dice a los discípulos: pasen a la otra orilla en la barca con todas las tempestades para que hagan esta misma cena en todas partes. Pero para eso hay que aprender a morir. Cuando ya se ve que la cosa es como en serio y las dificultades van a estar siempre ahí, eso llena de muchísimo miedo, muchísimo, pero muchísimo miedo. El Papa Francisco escribió su primer gran documento como Papa, Evangelii Gaudium, así se llama, tiene muy buenas cosas, y allí precisamente dice eso. El gran problema hoy es que todos los evangelizadores, entre comillas, evangelizadores y misioneros, somos gente llena de miedos, absolutos miedos, totales. Nos da miedo hablar de Cristo, nos da miedo hablar de la Eucaristía, nos da miedo hablar de la iglesia, porque el mundo es tremendamente fuerte y contrario. Nadie está dispuesto a dar su vida a morir como Jesús, que es el mensaje que dice aquí el Evangelio. Y un pueblo, el nuevo pueblo de Jesús, tiene que ser de aquellos que siendo discípulos, es decir, los que llevan el alimento a los demás, entregándose a sí mismos hasta la propia vida, si es necesario, harán una nueva Jerusalén, una Jerusalén donde no hay engaño. El gran problema del Antiguo Testamento que nos habla hoy Jeremías es que los de Jerusalén allá se llenaron de egoísmo, de riquezas, de bienestar, de porvenir, que nada de eso es malo mientras uno no le ponga el corazón a esas cosas. Pero como le pusieron el corazón a eso y no a Dios, se volvieron propietarios y humillaban a los demás y hacían fraudes a montones. La llaga era incurable. Hay que volverlos a mandar a Egipto, a la esclavitud. Pues ahora nos presenta aquí el remedio radical para esas cosas: convertirse a Jesucristo, creerle, porque dice aquí: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe implica el amor profundo con Jesucristo. Mientras seamos católicos simplemente de partida de bautismo y no tengamos un vínculo profundo con Jesucristo, cualquier cosa nos va a derrumbar, cualquier cosa nos va a llenar de miedo. Ahora tenemos esta pandemia donde a más de uno que no se ha podido confesar ni participar en la misa y de pronto le toca ir a un hospital enfermo de eso porque ya me han llamado: padre, venga y me absuelve, venga y me confiesa. No puedo ir. Y se llenan de un miedo de esos que nunca han conocido, porque me puedo morir y pasar a donde Jesús y no tengo que decirle, no llevo el sacramento, no hubo un cura ahí. Y yo le decía a una persona precisamente: ¿dónde está tu fe en el Señor en estos momentos donde se necesita ese amor radical a Él? Cuando no hay estos medios que utilizamos comúnmente, ¿qué vamos a hacer cuando estemos delante de Él? ¿Será que vamos a recibir esta misma frase? Señor, sálvanos. Pues Jesús da la mano, te salvo. Pero ¿por qué dudaste? Y dudamos porque no tenemos fe, no queremos conocer a Jesús,
No queremos conocer su evangelio, no queremos morir como Él muere y entregarnos como Él se entrega. No queremos ser pan, es lo que significa la Eucaristía. Eucaristía significa que yo también en ese pan estoy entregando mi vida. De lo contrario sería mero ritualismo. Y parece que nos acostumbramos a los ritos en vez de hacer una entrega radical. Eso se llama consagración. No nos hemos consagrado al Evangelio, no nos hemos consagrado a Jesús, sino que Él haga los milagros para que nos tenga siempre bien. Padre, rece por mí a ver si el Señor me cura. Pues no podemos pedirle eso a Dios, no que nos cure, sino que sane esa llaga que de pronto está incurable. Y si Él tiene que hacer ciertas cosas, la fe significa: yo creo en ti, Señor, para que arregles todo esto, para que lo arregles profundamente. Entonces, queridos hermanos, todo eso nos dice el Evangelio, eso y mucho más, pero no podemos alargar como si fuera esto una conferencia. Estamos predicando el amor de Cristo Jesús. A Él debemos apegarnos. Él nos dice: si ustedes logran entenderme y amarme y tenerme, podrán caminar sobre las olas sin ningún problema. Si hay miedo, es porque no tienen fe. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Fruto de la vida y del trabajo. Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne para ti, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando.
Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. Da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo,
y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en Él, porque solo Él te puede sostener, porque solo Él te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más. No pongas tu fe en nadie más. No pongas tu fe en nadie más que en Él, porque solo Él te puede sostener, porque solo Él te puede sostener. No pongas tu fe en nadie más. No pongas tu fe en nadie más. No pongas tu fe en nadie más que en Él. En nadie más que en Él. En nadie más que en Él. Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró.